Saludos en el nombre del Señor Jesús y bienvenidos a esta séptima semana de este curso de introducción al Antiguo Testamento. Y bueno, ya vamos como el tango de Gardel, cuesta abajo. Hemos llegado al tope de la colina en la sexta semana y ahora pues estamos en dirección hacia el final del curso. En esta séptima semana son 12 semanas y ya estamos comenzando la segunda mitad de este periodo de breve estudio, o estudio superficial, o estudio a 30.000 pies de altura, acerca de lo que es el Antiguo Testamento, el Tanaj. Y creo que es bien importante el que nosotros pues tengamos esta idea general de lo que es el Tanaj, con el fin de que podamos entonces eventualmente profundizar. Y si usted desea eventualmente pues tomar algún curso, como por ejemplo yo tengo un curso que enseño que se llama Teología del Antiguo Testamento, pues ya entonces eso es un asunto que se puede hacer en el futuro, pero por el momento lo más importante es que usted, especialmente si usted es candidato a la ordenación, el poder tener este curso, si usted es un estudiante que se está preparando para cualquier tipo de trabajo de ministerio, si está estudiando para graduarse de este seminario, pues es importante que usted tome este curso de introducción al Antiguo Testamento. Así que, entrando ante esto, vamos a hablar hoy acerca de los profetas. Claro, esto es un tema de suma importancia porque la tradición hebrea, la tradición judaica, pues la Biblia está dividida, o el Tanaj está dividido entre profetas anteriores y profetas posteriores. Y nosotros, pues los cristianos, pues dividimos a los profetas en dos clasificaciones, en profetas mayores y profetas menores. Cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores, estas clasificaciones no tienen como intención poner a unos profetas en mayor importancia que otros, sino más bien la razón por la que se describen a uno de estos profetas como profetas mayores y profetas menores es por que los profetas menores pues se escribieron en una extensión menor, es decir, sus libros eran mucho más cortos. Entonces, debido a eso, pues los que se encargaron del canon cristiano, pues decidieron hacerlo de esa forma. Si me preguntan a mí, pues honestamente yo hubiera preferido quedarme con el canon hebreo de los profetas anteriores y los profetas posteriores, porque creo que es más honesto, más claro, con la excepción de que en la tradición judía al profeta Daniel no se le incluye en los profetas. Entonces, pues yo sí incluiría a Daniel entre estos profetas. La tradición judía pues divide a los profetas en profetas anteriores, profetas posteriores. Los profetas anteriores son los que nosotros categorizamos como libros históricos, pese a que sus autores fueron profetas, y los profetas posteriores son los libros que nosotros llamamos profetas mayores y profetas menores. En la tradición cristiana, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En la tradición hebrea, Daniel no es parte de los profetas, sino está localizado en los escritos, ya que en la opinión rabínica, Daniel pues, no ejerció un ministerio profético en el seno de la nación hebrea, pese a todas las revelaciones que tuvo, palabras proféticas que habló y escribió. Y esa quizás es mi única diferencia de opinión con respecto a la sabiduría rabínica, en el sentido de que yo personalmente creo que Daniel debería haber estado incluido en los profetas posteriores, pero ya eso es un asunto de discusión académica porque nadie va a hacer cambios a esas cosas. En la tradición cristiana, los profetas menores pues son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En la tradición hebrea, pues todos estos profetas mencionados arriba son parte de los profetas posteriores. No obstante, se les conoce también como el Tere Azar. Tere Azar significa los 12. Así que los 12 profetas
que nosotros consideramos como profetas menores porque escribieron en una menor extensión que los profetas mayores, son parte de los profetas posteriores, pero como son un grupo bastante grande, 12 profetas, pues se les conoce como los Tere Azar o los 12. Cuando nosotros hablamos de profeta, pues claro, un profeta es alguien que declara la palabra de Dios. Yo personalmente creo que un predicador en gran medida es un profeta, un pastor. Cuando predica desde el púlpito, está hablando proféticamente los oráculos divinos. Así que en ese sentido, pues yo tengo una concepción quizás más cercana a la Biblia de lo que es un profeta que quizás lo que veamos en grupos pentecostales que piensan que los profetas son una persona que se para hablando en lenguas y da una palabra acerca del futuro. Yo creo en la profecía, yo creo, inclusive recibo palabras de profetas pentecostales quienes profetizan de esa manera. Sin embargo, creo que cuando vamos a la Biblia, la profecía es mucho más que eso, es mucho más que esa experiencia mística que vemos mucho dentro de los grupos pentecostales y la cual, hey, yo también provengo de los grupos pentecostales, soy pentecostal, una vez pentecostal uno siempre será pentecostal. Así que en ese sentido, pues sí, creo en la palabra profética que viene de nuestros hermanos pentecostales, porque soy pentecostal. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las escrituras, los profetas que vemos allí no hablaban profecía como usted lo ve en una iglesia pentecostal, sino que sencillamente era de la misma forma que un pastor predica la palabra del Señor, habla los oráculos divinos. Esa era la forma, y cuando hablaba cosas acerca del futuro, pues las hablaba, pero no hablaba en lengua. Sencillamente decía, el Señor, así dice el Señor, y de la forma de así dice el Señor, pues hablaba y expresaba lo que Dios había dicho para el pueblo. Así que es importante que tengamos en consideración que un profeta es alguien que declara la palabra de Dios. Los profetas, en el momento de estar hablando la palabra de Dios, se convierten en la boca de Dios. Pues están hablando, son los portavoces de Dios. Los profetas hablan movidos por el Espíritu Santo. Así que vemos el Espíritu Santo justamente en el contexto del Nuevo Testamento. Nosotros los creyentes afirmamos, los creyentes en Cristo, afirmamos que una vez llegó el Espíritu Santo y descendió, a partir de ese momento el Espíritu Santo habla a través de cualquier persona en la iglesia. Cualquier persona es movida por el Espíritu Santo para hablar. Sin embargo, en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente hablaba a través de algunas personas, no utilizaba a todo el mundo. Y mayormente se podía ver el Espíritu Santo en acción a través de los labios de los profetas. Por supuesto, sabemos que los que escribieron el Tanaj fueron inspirados por el Espíritu Santo, así que estaban en esos momentos, no era que estaban en un trance, como algunas personas se imaginan, sencillamente, pese a su cultura, pese a su bagaje personal, estaban en esos momentos inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. Y bueno, a pesar de que algunos expertos piensan que el primer profeta registrado en el Antiguo Testamento lo era Samuel, me están llamando justamente aquí, me perdonan, que acaba de sonar el móvil. A pesar de que algunos expertos piensan que el primer profeta registrado en el Antiguo Testamento era Samuel, sabemos nosotros que habían otros. Yo personalmente, a la verdad que en ese sentido me muevo más a la tradición hebrea, a la tradición judía, que presenta a Abraham como profeta, que presenta a Moisés como profeta, que presenta a Josué como profeta. Así que en ese sentido, yo personalmente soy de los que creo que más allá de Samuel, hubieron otros personajes bíblicos antes que el gran profeta Samuel, quienes también hablaron proféticamente los oráculos divinos. Algunos de estos profetas pues sirvieron en una sola ocasión, mientras que otros ministraron durante muchos años. Tenemos muchas, en el Tanaj hay muchas historias de profetas
Por ejemplo, se menciona una mujer profetisa que se llamaba Hulda, Hulda la profetisa. Bueno, Hulda la profetisa lo vemos en un solo escenario. De la igual forma, vemos a Micaías, que también lo vemos en una sola instancia, la vez que se enfrenta al rey Acab y estaba, por supuesto, al lado de Acab el rey Josafat. Y tenemos de esa misma manera otros profetas. Ahora mismo se me escapa uno de la memoria que fue a un lugar a profetizar una palabra del Señor. El Señor le dijo, ve y da tu palabra y regrese y no te quedes en ningún lugar. Y él pues desobedece al Señor en su regreso, se queda en casa de un falso profeta y al otro día es devorado por un león. Así que todas esas historias ocurren a lo largo de la historia bíblica y creo que es importante que había muchos más profetas, cientos, miles de profetas en la historia del pueblo hebreo, más allá de lo que nosotros quizás veamos y le prestamos atención mayormente a los que dejaron algo escrito, con la excepción de Elías y Eliseo, que pese a que no dejaron ningún escrito, sus hechos ministeriales son tan poderosos que son extremadamente respetados en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam. También algunos de estos profetas pues sirvieron como consejeros reales, como Isaías, mientras que otros, pues como Eliseo, pues eran agricultores. Así que tenemos profetas quienes pues, eran gente de Estado y otros que eran gente común, quienes sirvieron al pueblo en forma general. Habían profetas que solamente le profetizaban a los reyes y a los gobernantes, a las personas de autoridad, mientras que otros solamente le profetizaban al pueblo en las calles. Así que tenemos también esa división que es muy interesante porque en el día de hoy tenemos igualmente algo similar. Tenemos nosotros pastores o evangelistas o predicadores quienes Dios les ha permitido el poder compartir el evangelio con personas de autoridad. Por ejemplo, en el caso del evangelista estadounidense Franklin Graham, quien pues predica a reyes, a presidentes de países, mientras pues que tenemos el resto de nosotros, los mortales, quienes pues podemos compartir la palabra del Señor con nuestros vecinos, con nuestros amigos y que no tenemos en ningún momento la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con personas de gran autoridad en un gobierno. Tenemos dos tipos de profetas a lo largo del Antiguo Testamento y por supuesto yo creo que en el día de hoy tenemos los dos tipos de profetas en acción. Es decir, tenemos el profeta predictivo, que era usado por Dios para predecir el futuro, y tenemos el profeta aplicado, y este era usado por Dios para traer una palabra en una situación contemporánea. En el día de hoy yo pienso que tenemos los dos. Tenemos el profeta que el Señor utiliza. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me ha utilizado en un par de ocasiones. Puedo comentar, por ejemplo, una ocasión, yo tenía unos como 12 o 13 años de edad que el Señor me pidió una palabra profética de que iba a haber una tragedia en Puerto Rico y unas 24 horas después de que se profetizó eso, hubo un alud de tierra que sepultó una población en uno de los pueblos del centro de la isla de Puerto Rico, el pueblo de Utuado. En el barrio Mameyes de Utuado ocurrió eso y hasta el día de hoy eso nunca se me olvida porque estaba yo predicando, Dios me da esa palabra profética de que iba a ocurrir una tragedia en el centro de la isla y en 24 horas ocurre algo así. Eso ya es algo predictivo, ¿no? En cambio, la mayoría de las veces que Dios me ha utilizado como profeta ha sido en una forma de profecía aplicada para traer una palabra del Señor en una situación contemporánea. Y yo creo que la mayoría de los profetas hoy día pues se mueven en ese campo. ¿De que hay profetas que se mueven en el ámbito predictivo? Claro que sí, que los hay. Pero, nuevamente, hay que juzgar a los profetas y la profecía. La Biblia nos dice que juzguemos a la profecía. Usted no va a escuchar el primer Juan de los Parlotes que venga y le diga a usted algo y usted se lo cree. La Biblia nos dice que tenemos que juzgar la palabra profética
y una vez nosotros veamos que es del Señor, entonces podemos tomar eso y llevarlo al banco, como decimos en Puerto Rico. Y digo esto porque justamente en el momento que estamos grabando este video, estamos hablando de que estamos en febrero del año 2021, y en los Estados Unidos durante el año 2020, finales del año 2020 específicamente, hubieron una infinidad de profetas, gente de gran renombre, de alto calibre, como digo yo, quienes profetizaron que Donald Trump ganaría su reelección como presidente de Estados Unidos y perdió la reelección. Y luego de eso, pues hubieron una serie de problemas luego de las elecciones en la cual Trump alegó de que le robaron las elecciones, y eso es un asunto que yo no quiero entrar en términos de lo que ocurrió con la elección. Lo que sí quiero entrar es en el aspecto de los profetas que dieron el cuello de que Trump iba a ser juramentado como presidente, y durante todo el mes de diciembre hasta el día 20 de enero estaban los profetas diciendo que Donald Trump sería juramentado como presidente, y no ocurrió. Y quedaron en vergüenza. Así que eso es muy importante, que entonces nosotros sepamos juzgar a los profetas. Y esos profetas que hicieron eso en los Estados Unidos, creo que le deben dar gracias a Dios de que no vivieron en la época del Antiguo Testamento, porque si no hubieran sido apedreados. Así que, aunque hoy día, pues claro, no son apedreados, pero son ridiculizados y burlados justamente por el hecho de que hablaron una palabra que no era correcta, era una palabra falsa. Porque hasta el día de hoy el presidente de los Estados Unidos lo es Joseph Biden y no lo es Donald Trump. Así que, tomando eso hacia un lado, no quiero entrar en los asuntos de política, lo que quería entrar en el asunto de los profetas que profetizaron falsamente, ya que pues lo que dijeron pues no concuerda con lo que ha ocurrido. Bien, entrando ya al primer profeta que queremos discutir, el profeta Amós. Y Amós era un gran vidente de Dios, era lo que llamaban un profeta de carrera, es decir, ante toda su vida ejerció el ministerio de la profecía. Y Amós provenía de una familia humilde de agricultores quienes vivían en la aldea de Tecoa, en Judá. Amós nunca asistió a la escuela de profetas, no tenía la capacidad económica para haberse dedicado al estudio de la profecía. Sin embargo, Dios lo escogió para dicho oficio, por lo que él, en forma pues humilde, pues no se consideraba a sí mismo un profeta, pero el legado que Amós deja, tanto en sus palabras como en sus escritos, lo pone en este gran sitial de entre los grandes profetas reconocidos en el Antiguo Testamento. Amós pues habló la palabra que Dios le dio para el rey Jeroboam II, del año 793 al 753 a.C., y luego pues regresó a Tecoa, en donde pues las escribió. Amós pues no tenía discípulos, ni tenía un equipo evangelístico, ni tenía una mega iglesia. Amós era un simple agricultor. Y el ministerio de Amós fue en el reino norteño de Israel, a pesar de haber sido un nativo de Judá, pero Dios lo lleva hasta ese lugar. Amós tenía dos palabras proféticas. Primeramente, pues Jeroboam II moriría a filo de espada. Y segundo, Israel sería llevado cautivo a otras tierras. Y ya sabemos que eso ocurrió. Jeroboam II murió a filo de espada y el reino norteño de Israel fue llevado cautivo a tierras extrañas. Amós, pues no era un teólogo sistemático, sino más bien, pues él era un teólogo de pueblo. Por lo que el mensaje central de Amós era uno de justicia, era acerca de la justicia de Dios. Y Dios, pues, está obligado a castigar a su pueblo debido a no que Dios sea malo, sino a que hay un pacto con Israel, pero Israel no ha cumplido su parte del pacto. Así que no todo lo que, por supuesto, Amós habla es acerca de juicio divino, también Amós habla acerca de la restauración final del pueblo de Israel con su Dios. Y dicha restauración será tanto espiritual
como física y material, volviendo a Israel a ser lo que fue durante el reinado de David. Y ciertamente, a partir del año 1948, estamos justamente viendo ese regreso, ese reflorecimiento de la nación de Israel, tal y como lo había profetizado Amós. Ahora bien, ya entonces de Amós vamos a pasar al próximo profeta. Vamos a hablar acerca del profeta Oseas. Y bueno, el ministerio de Oseas surge, digamos, unos 10 años después del ministerio de Amós. Y contrario al profeta Amós, el profeta Oseas era uno del norte, él era norteño. Y estaba profetizando a norteños. Así que el ministerio de Oseas fue alrededor del reino localizado en Samaria. Oseas es comparado en gran medida con el profeta Jeremías, en su carácter tierno, en ser una persona muy sensitiva. Dice la Biblia que Jeremías era un profeta llorón, lloraba mucho, era muy emotivo, y Oseas tenía las mismas cualidades, era una persona muy tierna. Fue llamado a un ministerio de sufrimiento y de compasión divina de la misma forma que lo fue el profeta Jeremías. Oseas ministra durante el reinado también de Jeroboam II alrededor del año 750 a.C. y ministra en una de las épocas más inestables del gobierno de Israel debido al acecho del imperio asirio y las batallas internas por el poder que el reino norteño de Israel tenía en aquel momento histórico. Ya hemos hablado acerca de que casi todos los reyes del norte murieron asesinados de una forma u otra. Era muy difícil el poder ser un gobernante en aquel entonces. Cualquier persona te podía traicionar, desde tu familia hasta tus guardaespaldas. Y bueno, era muy difícil, y Oseas es uno de los que profetiza durante este periodo tan volátil en la historia política del reino de Samaria. Una de las características que hace el ministerio de Oseas único fue, digamos, la orden divina de casamiento con una mujer fornicaria. Eso lo vemos nosotros en Oseas capítulo 1, verso 2. Y me llama también la atención el hecho de los nombres que Oseas le pone a los hijos que él y su mujer Gomer pues tuvieron. Por ejemplo, ellos, el primer hijo le llamaron Jezreel, Dios sembrará. A su segunda hija le llamaron Lo Ruama, que significa no compadecida. Y al tercer hijo le llama Lo Amni, no pueblo mío. Así que imagínese usted estar casado con una mujer que le va a ser infiel y que usted sabe que le está siendo infiel. Y de la misma forma, los hijos tienen nombres que tienen mensajes proféticos. Así que digamos que el caso del profeta Oseas es una historia impresionante de cómo su vida se convierte en un ejemplo de la palabra profética que Dios estaba dando a su pueblo. Y tenemos unas grandes comparaciones justamente debido a la vida del profeta Oseas, en términos de que si hacemos esa comparación de Oseas y Adonai, el Dios de Israel, podremos ver lo siguiente. Oseas es fiel a su mujer Gomer, pese a las infidelidades que ella le hacía. Y de la misma forma, Dios es fiel con el pueblo de Israel, pese a las infidelidades que el pueblo de Israel cometía contra Dios. Vemos a Oseas, que en un momento dado, pues Gomer se va de la casa a prostituirse con otros hombres, y llega un momento dado en que ella es esclavizada y puesta a la venta. Y Dios le dice a Oseas que vaya al mercado y la compre de nuevo y se la lleve a su casa y que la cuide y que la ame. Y vemos al profeta Oseas que va al mercado de esclavos, compra a Gomer a precio de esclava. Interesante porque paga por ella 30 piezas de plata. Y ya podemos saber que a Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. Oseas paga 30 piezas de plata por Gomer y la trae a su casa
y le cura sus heridas y la cuida y la ama. Y Dios a través de Jesucristo pues compra a la humanidad que estaba en esclavitud. Jesús es comprado por 30 piezas de plata y da su vida en la cruz con el fin de amarnos, de limpiarnos, de curar nuestras heridas, de restaurarnos, de darnos dignidad, de la misma forma que Oseas hizo con Gomer. Lo interesante también de la comparación de Oseas con Dios es que pues, Oseas pues, tiene un corazón sufriente por su pueblo, de la misma forma que Dios tiene un corazón que sufre por su pueblo. Así que la historia del profeta Oseas para mí es una de las más importantes que tenemos nosotros a lo largo de Tanaj, pese a que los cristianos decimos que es un profeta menor. Y a pesar de que el libro Oseas pues, es menos organizado que el del profeta Amós, podemos ver en el mismo como eje central la misericordia de un Dios amoroso e inmutable frente a un pueblo pecaminoso. Y bueno, en estos momentos vamos a hacer una pausa y continuaremos con más acerca de estos profetas en nuestro próximo video. Así que no se vaya muy lejos. Nos vemos en un instante.